Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Son numerosas las enfermedades que pueden afectar la estructura del cerebro y su complejo funcionamiento. Varias han sido tratadas en nuestro programa a través de los años. Pero esta tarde conversaremos a petición de nuestros televidentes sobre una muy conocida, la enfermedad de Parkinson. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? En 1817, un médico inglés llamado James Parkinson presentó al colectivo de la universidad donde trabajaba una serie de pacientes que él había estudiado por mucho tiempo y que se caracterizaba por presentar unos síntomas muy singulares, como eran los temblores, la rigidez y otros elementos clínicos. Han pasado cerca de 200 años de aquella época y todavía la ciencia no conoce a fondo todos los detalles de la enfermedad de Parkinson, que lleva su nombre precisamente en honor a ese médico inglés. La enfermedad de Parkinson, Navy, es un trastorno crónico progresivo de origen degenerativo del cerebro que se caracteriza por trastornos en los movimientos, la marcha, la postura y la expresión facial de los enfermos. O sea, una enfermedad que progresa, que no tiene todavía una causa conocida a fondo, pero que lleva finalmente al deterioro de estos aspectos que te he mencionado de la actividad neurológica. Entonces, ¿en qué consiste como tal esta enfermedad? Bueno, en realidad es un tema un poco complejo, Navy, pero vamos a tratar de transmitir lo que se conoce, lo que la ciencia conoce sobre el origen exacto de esta enfermedad. En el cerebro hay una zona muy específica de células cerebrales, de neuronas, que se encargan del control de los movimientos voluntarios, involuntarios, de la postura del individuo y de otros aspectos de la actividad motora. Esta zona específica, estas neuronas de esta zona específica, producen una sustancia química especial llamada dopamina, que es la que controla precisamente estas funciones que te he mencionado. Se ha demostrado, Navy, que en los enfermos de Parkinson, estas células que producen dopamina comienzan a morir de una forma precoz, o sea, antes de tiempo, de una forma lenta y progresiva. Y de esta forma se van instalando los síntomas de la enfermedad que tratamos esta tarde. O sea que la dopamina se va perdiendo y estas funciones motoras importantes se van saliendo de control y son lo que causan los síntomas y los signos de la enfermedad. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurre este proceso de muerte precoz de estas células neuronales, pero sí se ha visto que hay factores hereditarios, que hay trastornos propios de las propias células y también se ha observado que hay factores tóxicos en el ambiente en estudio que pueden acelerar o precipitar la aparición de la enfermedad de Parkinson. Muy interesante, doctor, pero ¿cuáles son los síntomas que presentan los pacientes con esta enfermedad? La enfermedad aparece casi siempre, Navy, después de los 40 años, aunque excepcionalmente puede verse antes de esta edad. Y es mucho más frecuente en los hombres de raza blanca. Su comienzo muchas veces es impreciso, Navy, y aparece en muchas ocasiones con un estado de cansancio extraño y de depresión en estas personas. Vamos a ver en pantalla los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad de Parkinson. Signos y síntomas comunes de la enfermedad de Parkinson. Los temblores. El temblor aparece casi siempre durante el reposo y se alivia momentáneamente cuando se hace algún movimiento con el miembro afectado. Aunque es más visible en los brazos, puede afectar la mandíbula, las piernas y hasta la cabeza en su conjunto. Por otra parte, otro síntoma importante es la rigidez,
que se nota primero en algunas regiones del cuerpo y después va extendiéndose al resto de los músculos, afectando la cara y la expresión facial. La lentitud de movimientos se aprecia gradualmente en todo el cuerpo, afectando la marcha, que se torna característica a pequeños pasos. Finalmente hay otras manifestaciones, como la dificultad para tragar, escribir, abrochar cordones y los botones de la camisa. Profesor, ¿y cómo se hace su diagnóstico certero? No todos los pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson tienen el mismo cuadro clínico, o sea que los síntomas que hemos mencionado hace unos instantes no se producen al unísono ni de la misma manera en todas las personas. Por otra parte, la evolución de estos enfermos tampoco es igual, o sea, hay individuos que evolucionan con rapidez hacia la postración, que responden mal al tratamiento, mientras que existen pacientes que asimilan los medicamentos, que tienen una evolución mucho más lenta y que transcurren varios años antes que las discapacidades propias de la enfermedad comiencen a aparecer. El diagnóstico certero de la enfermedad de Parkinson descansa casi por completo en el cuadro clínico del enfermo. Ese es el gran valor que tiene poder detectar todos estos síntomas de una manera precoz, porque es la base del diagnóstico, teniendo en cuenta que no existe ninguna prueba especial que nos confirme o niegue la existencia de la enfermedad. Doctor, ¿y existe tratamiento efectivo para la enfermedad de Parkinson? Durante muchos años, la enfermedad de Parkinson no tenía un tratamiento que aliviara al menos los síntomas de esta dolencia. No fue hasta los años 60 del siglo pasado, con la aparición de la levodopa, que el pronóstico de la enfermedad de Parkinson comenzó a mejorar, ya que antiguamente los pacientes que no había tratamiento alguno, pues en pocos años evolucionaban a la invalidez total y a la muerte. Sin embargo, después de la aparición de la levodopa y últimamente de otros antiparkinsonianos también efectivos como la amantadina, la bromocriptina, entre otros, han mejorado el pronóstico de la enfermedad y han hecho más viable la existencia de estos enfermos. A pesar de los avances de la medicina, incluso de algunos intentos de tratamientos quirúrgicos para aliviar a estos enfermos, lo cierto es que no existe una curación total para la enfermedad de Parkinson. Si bien es cierto que con los medicamentos disponibles actualmente y con un tratamiento bien diseñado, estos enfermos logran mantener una vida aceptable durante muchos años. Es a lo que hemos podido llegar hasta el momento con el tratamiento de la enfermedad. ¿Y es cierto que los pacientes con esta enfermedad de Parkinson mantienen su lucidez mental? Como hemos visto, Navy, la enfermedad de Parkinson es una dolencia que afecta fundamentalmente la esfera motora del individuo, o sea, sus movimientos, su postura, su expresión facial. Sin embargo, está demostrado científicamente que las facultades mentales, el razonamiento, el intelecto, quedan totalmente indemnes en estos casos, o sea, que no se afectan. Y es por eso que los pacientes con enfermedad de Parkinson muchas veces sufren bastante su enfermedad porque se dan cuenta de la pérdida que han tenido en sus facultades motoras y conservan toda la lucidez mental durante el proceso de evolución de la misma. Doctor, ¿y qué opina usted acerca del papel que desempeña la familia en la atención de estos pacientes con Parkinson? Bueno, en realidad, Navy, el papel protector de cuidado y de apoyo que desempeña o debe desempeñar la familia en estos casos es esencial, teniendo en cuenta que todas estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central causan algún tipo de incapacidad, ya sea mental o física. En el caso que hablamos esta tarde, hemos visto que la incapacidad mayor es de movimiento, o sea, física, una incapacidad motora que causa este proceso. Por eso es tan importante, en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que su familia esté a su lado, lo apoye, lo auxilie en lo que necesita, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista físico para sus necesidades diarias, porque esto contribuye a una mejor respuesta al tratamiento y a una mejor calidad de vida de estos enfermos.
Doctor, fue un verdadero placer tenerlo nuevamente con nosotros. Igualmente, Ley. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.